En Argentina, el gobierno de Javier Milei devaluó en casi un 50% su moneda como parte de un plan de ajuste. Eso ha sido recibido con buenos ojos, obviamente, por el Fondo Monetario Internacional. Precisamente Nicole Colster, periodista de La Voz de América, nos informa cómo perciben los argentinos desde Buenos Aires estas medidas y la situación del país. No bajan los precios, cada vez peor. Ayer estaba una cosa 900 y hoy la encontramos 2.500. Nadia Martínez vende frutas y hortalizas en un mercado popular en Buenos Aires. Los argentinos aquí buscan rendir su dinero tras una reciente devaluación de su moneda, el peso, del 50% y una inflación crónica que en los últimos 12 meses se disparó un 161%. Porque todos nos vamos a tener que apretar el cinturón, pero es la única manera de salir, Gordi. Todas las medidas que sean justo, impuestos, todo, a todos nos perjudica, porque ninguno estamos bien. Ni el presidente Javier Milei ni su gobierno esconden el hecho de que con el plan de austeridad el país estará peor antes de ver la luz. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. La mayoría raspando la olla. No se llega con lo que ganas en un sueldo básico, no llegás ni a los 15 días. Así que, no sé, con estas medidas no vamos a llegar ni a los 10 ni a los 5. Va a estar peor. El paquete incluye la reducción de subsidios a tarifas de energía y transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no han comenzado. Milei promete un ajuste fiscal equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, unos 25.000 millones de dólares. Nicole Colster, Voz de América, Buenos Aires. Un panorama bastante complicado para Argentina. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha enviado al subsecretario de Asuntos Exteriores del Tesoro para reunirse ya con el gobierno de Javier Milei. Eso para buscar un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. La razón es que entre enero y febrero ya tiene que hacer un desembolso del dinero que ellos han recibido del FMI. Más o menos es una cuota de 2.700 millones de dólares que tienen que pagar. Entonces lo que están viendo, esta reunión, lo que están viendo con el respaldo de Estados Unidos, obviamente, es poder prolongar el pago de esa deuda y también agilizar el hecho que puedan recibir más dinero. Javier Milei va a necesitar un rescate financiero, un préstamo para poder solventar todo este paquete de medidas que él está planteando. Lo complicado es que como se están reduciendo algunos subsidios, hay que tener en cuenta que casi el 40% del país está en una situación de pobreza. El sueldo mínimo es algo de 160.000 pesos, pero la canasta básica familiar bordea los 390.000 pesos. Entonces un sueldo mínimo no te alcanza para cubrirla. Aún así, si es una pareja de esposos, digamos, si los dos ganan el sueldo mínimo y tienen 2 hijos, el sueldo de los dos no les alcanza para cubrir la canasta básica familiar. Entonces ahí es donde empiezan a verse los problemas. Más que todo, si tenemos en cuenta que se empiezan a eliminar subsidios, los precios lógicamente empiezan a subir y la plata ya no alcanza. O transparentar algunos subsidios, ¿no? Porque obviamente en el discurso el ministro de Economía lo que decía es que se iban a incluso ampliar aquellos que realmente lo necesitaran y por supuesto reducir a aquellos que no tuvieran o no merecieran esos subsidios, como hemos visto en otros testimonios, a jóvenes que, en fin, incluso tienen hijos, deciden no trabajar, ni siquiera pretenden buscar mejorar académicamente o buscarse un puesto de empleo porque tienen muchos subsidios, pero la realidad ahora se conduce a ser diferente. Ahora, la pregunta es, ¿no? Porque decía el ministro de Economía, esto va a ser unos meses y vamos a estar en una situación de catástrofe, por decirlo de alguna manera, algunos meses, pero realmente la proyección apunta a que sea tan solo un periodo inferior a un año o podríamos hablar de una situación mucho más grave que luego conduzca nuevamente a subsidiar a una parte de la población que en teoría antes no lo necesitaba, pero que ahora no encontrará posibilidades de trabajo. Claro, hay que tener en cuenta que la política de subsidios abarca, digamos, 2 planos distintos. Por un lado, el desembolso o la ayuda económica a ciertos grupos de personas, a ciertos grupos de la población. Personas que no trabajan, personas que necesitan apoyo en educación, apoyo en salud, etc. Pero también hay una política de subsidios a bienes o a productos de consumo, al transporte, al combustible, al consumo eléctrico, al consumo de agua, etc. O sea, son diferentes subsidios. Por un lado está la ayuda social para las personas que de alguna manera la necesitan y ahí apunta a lo que se está comentando. Y seguro que lo hay. Hay que evaluar bien quiénes lo pueden recibir y quiénes no. Quiénes ameritan este subsidio o esta ayuda social y quiénes no la necesitan. Entonces ahí es donde viene la tarea compleja, porque lógicamente se trata de ayudar a todo un grupo de personas y siempre va a haber un vacío en el que alguien aprovecha y entra ahí y recibe el subsidio.
como la historia de este joven que vimos aquí también en Latina, y que hay otras así que en las tenía redes, años sin trabajar y no le interesaba trabajar y vivía de la ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque tenía 2 hijos, su esposa también, entonces me imagino que él argumentaba ante el gobierno, sí, pero es que yo estoy buscando trabajo y no lo consigo, entonces le daba una ayuda, recibía una ayuda por la cantidad de hijos que tenía. Él tenía 2 hijos y lo mismo hacía su esposa. Entonces, de esa manera, entre los dos, recibían una cantidad de plata que les permitía vivir sin trabajar. Correcto. Ahora, también es cierto que esta política de transparentar, por supuesto, por ejemplo, el estatus de la moneda y los subsidios y otras situaciones, podría también mostrar hacia el mundo una política económica mucho más transparente que atrae al capital extranjero. Ese es el objetivo también. Así es. Lógicamente, en una situación como la actual, genera mucha incertidumbre. Entonces, mucha gente que va a invertir plata dice, bueno, mejor espero unos meses a que la situación se estabilice y luego cuando ya esté estable puedo ir e invertir dinero. Entonces, eso también te juega en contra. Tú puedes decir, bueno, yo ya estoy aplicando medidas para revertir esa situación. Ok, mejor espero a que la cosa se revierta y de ahí invierto. No invierto en ese momento. Entonces, son temas bastante delicados que en los que está trabajando justamente Javier Milei. O sea, él no es una persona que desconozca el tema económico. Pero precisamente estas medidas económicas de Milei están desatando una crisis sobre el precio de los alimentos en Bolivia, principalmente del pan. Los comerciantes están pidiendo una urgente intervención del gobierno por ese tema. El incremento del precio de la harina de trigo importada específicamente de Argentina. Los panificadores instalaron un ampliado de emergencia. Buscarán determinar acciones y medidas a asumir. Lo que nos preocupa en este momento es la elevación del precio de la harina. La elevación del precio de la harina argentina. Ustedes muy bien saben que la dotación de harina nacional al sector panificador no es el 100%. No necesariamente los panificadores acá en Cochabamba, en el departamento, compramos harina argentina para poder aumentar y mezclar la harina nacional. Ante la consulta de que si el precio del pan incrementaría ante la elevación del precio de la materia prima, esto no descartaron esta posibilidad. Si es que nuestras autoridades no vuelven a conversar con el sector panificador, que no van a poder... Es probable que no firmen el nuevo convenio para el 2024. Obviamente nosotros como sector panificador vamos a de inmediato estudiar nuestras estructuras de costos. Naturalmente el pan puede elevar el próximo año. Bueno, ese es un perfecto ejemplo para ver cómo se empiezan a graficar las decisiones económicas de un país y cómo repercuten en otro. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el pan en Bolivia con las medidas de Milei? Bien, la cantidad de harina que tiene Bolivia, que ellos producen, no es suficiente para hacer el pan que consumen. Entonces tienen que comprar harina de Argentina. Antes de Milei, la harina tenía un precio porque tenía una tasa de subsidio. Sin embargo, ahora, como eso se ha eliminado, la harina que llega de Argentina llega más cara. Por lo tanto, los panificadores, los productores de pan, de todos estos productos que compraban harina argentina ahora tienen que pagar más por la harina que estaban comprando y por ende tienen que subir el precio del pan. Entonces, si esto se mantiene, porque también se ha anunciado en el gobierno de Javier Milei que van a aumentar los impuestos a las exportaciones, a las importaciones, otros productos van a empezar a subir de precio. ¿Cuál es la repercusión en Bolivia? Pues que Bolivia y Argentina tienen una economía bastante dinámica en la zona de frontera. Comparten una frontera donde hay mucho intercambio comercial y con esa variación de precios empiezan a verse afectados también. En el caso boliviano, por ejemplo, hay cerca de 1 millón de bolivianos que viven en esa zona en Argentina. En el caso peruano son cerca de 300.000 peruanos que viven en Argentina. Bueno, de manera legal, podríamos decirlo, de manera formal. Informalmente pueden ser muchos más. Pero ¿de qué manera nos puede repercutir a nosotros? Mucha gente que depende de las remesas que mandan sus familiares en Argentina, eso se van a ver afectados. Otra de las repercusiones para Bolivia, por ejemplo, es que Bolivia exporta gas. Si la producción en Argentina empieza a decaer, sus fábricas van a necesitar menor demanda de gas, porque van a decir, oye, ya no produzco lo que produzco antes, te voy a comprar menos gas. Entonces ahí es donde también se va a ver afectada la economía boliviana. O sea, es increíble cómo las decisiones de un país en un mundo globalizado como el que vivimos ahora pueden tener repercusión en la actividad económica de otros países, países vecinos. Y ahí también viene la consulta que muchos estarán haciendo a esta hora de la tarde mientras nos están viendo. ¿Cuáles son precisamente las actividades económicas en las que pudiéramos, probablemente no de forma masiva, pero sí verse afectados los peruanos también a partir de las elecciones en Argentina? Y tú has mencionado un número además de peruanos que viven allá que no es pequeño, porque hubo una época, sobre todo en los 90, que muchos peruanos se fueron hacia Argentina. Yo recuerdo mis padres viajaron en algún momento allá también para que nosotros tuviéramos que comer aquí. Entonces es parte de una realidad que muchos finalmente se quedaron allá.
Así es, obviamente las remesas se ven afectadas, pero también las exportaciones y las importaciones. Nosotros compramos de Argentina carne, productos derivados de la harina, de trigo, por ejemplo. Argentina en su momento, o hasta el momento, es considerado como el granero de Sudamérica, o sea, por la gran producción de cereales y de carne que tienen, pero eso también se puede ver perjudicado. Nosotros también exportamos minerales principalmente, manufacturas, productos vegetales, frutas, etcétera. O sea, muchos productos agrícolas que se llevan hacia Argentina. Entonces, eso también puede tener una repercusión. Más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso peruano, los exportadores de mango, de arándanos, de palta se han visto afectados por las condiciones climáticas. Entonces, además de esto, le agregas una situación económica en Argentina. Entonces, muchas empresas que se dedican a la exportación de esos productos hacia Argentina, pues se van a ver afectadas. O sea, van a tener muchos problemas en el próximo año, al menos el primer semestre del 2024. Correcto, sí, por eso es importante estar analizando esto y en verdad veía que también estás tratando esa situación desde hace varios días, Rolando, porque hablamos de las medidas iniciales. En principio hablábamos del anuncio hasta hace unos días, ahora ya de cómo se van de pronto concretando en la realidad económica, ya no solo de Argentina, hablamos de Bolivia también y se irá viendo también en nuestro país sobre las actividades económicas que tenemos, por supuesto, conectadas con Argentina, los ciudadanos también que viven allá, si es que acaso algunos decidirán, como en el caso de Venezuela, peruanos que vivían allá, regresar sino a nuestra patria, a pesar de la situación económica que acá también vivimos. Así es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Perú tiene dos socios comerciales sumamente importantes que son China y Estados Unidos, o sea, el bloque europeo también, pero estamos hablando de las exportaciones grandes, o sea, de las más fuertes, de las más pesadas. Pero también hay pequeños exportadores, pequeños importadores que dependen de pequeños montos de importación y exportación y de eso subsisten, de eso mantienen a sus familias, de eso contratan muchas personas. Entonces, si esas exportaciones las descuidamos y se ven afectadas, empiezas a tener problema también en las cadenas productivas en nuestro país. O sea, hay mucha gente que se puede ver perjudicada por estas variaciones. Hay que tener en cuenta que no solamente Argentina lo está pasando mal económicamente, Bolivia también lo está pasando mal. Tenemos una frontera común con Bolivia que en su momento, recordarás, estos bloqueos, estas protestas se vieron muy afectados. La gente en Puno, por ejemplo, muchos comerciantes se vieron muy afectados y esa repercusión económica que puede tener Bolivia también puede afectar esta zona. O sea, la actividad comercial también se puede ver perjudicada si es que no se está viendo ya afectada, porque Bolivia en ese momento tiene muchos problemas, no solamente con la producción de alimentos, sino también con el combustible. No hay suficiente combustible. Ahora, con la situación además económica empeorada, según la proyección que ha hecho el mismo Ejecutivo en Argentina, porque así dijeron que iba a hacer para poder hacer este shock y luego salir adelante y crecer y hasta hablaron de ser nuevamente potencia mundial y más, si al mediano plazo o al corto plazo y siendo además buscando esta inmediatez finalmente en los resultados de algunas propuestas, el Congreso también querrá dar su respaldo a Milei para que continúe con esta escalada en sus propuestas económicas. Ese es otro, finalmente, cabe que puede encontrar en el camino y que puede entorpecer acaso su proyecto o el plan que él tiene para poder recuperar la economía. Así es, esa es una gran incógnita. ¿Qué respaldo puede obtener Milei, que no tiene mayoría en el Parlamento? Pero eso también sería una medida muy peligrosa porque prácticamente... Ahora tiene aliados, ¿no? Así es, prácticamente se estarían disparando a los pies. O sea, es una situación bastante compleja. Más si tenemos en cuenta que en este momento China, por ejemplo, tiene una política de penetración en nuestra región bastante fuerte. O sea, muchos acuerdos ya con Chile, con Bolivia, con Brasil, con nuestro país. Mi aeropuerto. Entonces, Milei de alguna manera ha marcado una distancia tajante con China. O sea, nosotros no queremos saber nada con ellos. Pero en ese momento, tratar de mantener una distancia con una fuerza económica tan vital, tan potente como la es China, no sé si sea una buena decisión dentro del gobierno de Milei. Probablemente cambien un poco la decisión, cambien un poco la brújula, porque en este momento, o sea, cuando hay una recesión económica como la que están enfrentando, una crisis como la que enfrentan, lo que más necesitan son aliados. Pero hemos visto que finalmente los políticos usan una vez el discurso, pero en la práctica tienen que aterrizar finalmente sus ideas. Se le hablaba mucho de la casta y tuvo que finalmente aliarse con aquellos que criticaba para poder ser ahora presidente de la República. Así es, como dicen, una cosa es antes de gobierno y otra cosa es después cuando viene el gobierno. Pero